A ver, perfecto. Muy bien. Iniciamos este evento presentando en primera instancia a nuestra facilitadora. Ella es candidata a doctora en investigación educativa en el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como maestra en educación superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y cuenta con múltiples publicaciones, así es como damos la bienvenida a la maestra Daniela Dávila García. Adelante, maestra. Bienvenida. Gracias, Vianney. Buena tarde a todos. Muchas gracias por la espera. Vianney, te voy a molestar con nuestra presentación, por favor. Bueno, en lo que proyectamos para que todos lo vean, bueno, les doy la más cordial bienvenida, como ya lo dijo Vianney, al Instituto de Estudios Superiores y Posgrado. En este instituto hemos tenido a bien, el instituto ha tenido a bien organizar una serie de actividades para compartirlas con diversos docentes, directivos o estudiantes que se encuentren interesados en 3 temáticas en particular. Sí, si quieres la siguiente, por favor. Mira, diseños necesito. Si me puedes ayudar, Vianney, quitando ahí Cecite, por favor, años en el plantel o en la educación. Gracias. La intención de este curso, que es introductorio a una temática fundamental que en el instituto hemos discutido bastante, es en esta ocasión evaluación formativa. Previamente a esta charla que tendremos el día de hoy, o que estamos iniciando el día de hoy, son dos que ya tuvimos hace unas semanas. Hace 15 días tuvimos nuestra segunda charla y hace un mes tuvimos la primera sesión. Estas 3 sesiones están pensadas para tocar 3 temas fundamentales. Veo por los nombres que ya de los compañeros y compañeras que se han conectado, veo que algunos nos han acompañado en las 2 sesiones anteriores, algunos en la anterior. Gracias por asistir nuevamente. Estas charlas, hoy acabamos este ciclo de estas 3 charlas, tienen la intención de tocar 3 temas fundamentales. Así fueron pensadas en el instituto y así están diseñadas para todas y todos ustedes. El primer tema que tocamos fue el de aprendizaje situado. Hace un mes estuvimos aquí y platicamos con algunos de ustedes sobre qué es aprendizaje situado, cómo podemos abordar esta metodología de aprendizaje situado y qué pasa con nosotras y nosotras, docentes sobre todo, o agentes que concurrimos en la educación, porque algunos de ustedes pueden no solo ser docentes de a pie, sino ser directivos de algún plantel, o ser estudiantes. Hemos tenido estudiantes de licenciatura aquí en estas sesiones. Bueno, ¿qué pasa con nosotras, con nuestro actuar, con nuestro quehacer como profesionales de la educación? ¿Qué podemos hacer utilizando esta metodología de aprendizaje situado? ¿Cómo podemos abordarla? ¿Cómo podemos inmiscuirnos en ella? Esa fue nuestra primer temática el primer día hace un mes. Hace 15 días hablamos de proyectos colaborativos. ¿Que fue al revés? Ya estoy perdida. Y este segundo tema que quisimos abordar y que consideramos sumamente pertinente en el instituto es, bueno, ¿cómo podemos trabajar
estratégicamente, de una manera que logremos concretar los aprendizajes y los contenidos en situaciones que se les presenten a nuestros estudiantes y que ellos sean capaces de resolver en la vida cotidiana. Es decir, ¿para qué les damos trigonometría o para qué les damos una materia de comunicación o para qué toman cursos o asignaturas de todas las disciplinas que tengan en sus planteles, porque son de distintos niveles? ¿Para qué les damos esas materias si no estos contenidos están aterrizados en que ellos sean capaces de resolver situaciones de la vida cotidiana? Y una de nuestras propuestas fue iniciar, o bueno, dejar ahí la semillita para comentar que una posibilidad que tenemos nosotros los actores que concurrimos en la educación es a través de los proyectos colaborativos. Que esto implica una serie de estrategias, de metodologías, un diseño en particular para poder atender y llevar a cabo con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, estas dos charlas anteriores han sido introductorias y hoy, el día de hoy, de igual manera, estaremos platicando de forma breve, y nosotros hemos querido denominarlo así de manera introductoria, sobre un tema que viene a sumar a estos dos, porque creemos que estos tres temas están de la mano. No podemos ahora, en el caso de México en concreto, en cualquiera de los niveles educativos, no podemos trabajar estos temas por separado. Tenemos que trabajarlos en los tres al mismo tiempo y en conjunto, en colaboración con todos las maestras, los maestros, los estudiantes, los directivos, los padres de familia también. Entonces, bueno, este tercer tema es evaluación formativa. Y para ello, entonces, pues les voy a iniciar mostrando una serie de imágenes que quiero que veamos bien, por favor, vean bien su pantalla. Y mientras las ven y mientras estoy conversando, les pido por favor que me pongan su nombre, la asignatura que trabajan o el nivel en el que están. Si no son docentes de a pie, entonces si son directivos, de qué plantel o estudiantes de qué escuela. Y pueden ponerme años de experiencia en la educación. En esta ocasión estoy preguntando, no las sesiones anteriores, sobre los años de experiencia por una situación en particular. El tema que trabajamos, que comentaremos, que estamos empezando a comentar el día de hoy, es evaluación formativa. Por tanto, ¿cómo hemos evaluado o cómo nos evaluaron a nosotros? Esta es la primera pregunta que quiero dejar así, al aire. ¿Cómo nos evaluaron a nosotros? Recordemos, o cómo estamos nosotros, si es que somos docentes a pie, cómo estamos evaluando. No contesten si quieren eso necesariamente en el chat, si quieren hacerlo adelante, pero ahorita lo vamos a ir comentando, ¿sale? Entonces, vemos las imágenes y comenzamos. Bienvenidas todas y todos. Vianey, siguiente imagen, por favor. Ahora, si tienen ahí la imagen, háganla un poquito grande. Van dos jóvenes, bueno, lo que sí podemos creer, dos jóvenes y uno le dice: hoy en clase hemos hecho lo que la profesora ha denominado una actividad de carácter obligatorio e individualizado que tiene por finalidad establecer el ajuste aproximado entre el rendimiento y los parámetros de aprendizaje preestablecidos. Y entonces el otro dice, en otras palabras, un examen. Y él le contesta, de 10 preguntas. ¿Ok? Escriban, si quieren, ahí en su computadora, en un papel que tengan al lado, si quieren en el chat.
Una palabra que se les ocurre que guarde relación esta imagen con evaluación. Un tipo de evaluación, una forma de evaluar, algo que se les ocurra, una palabra que se les venga a la mente de esta imagen. Siguiente, Vianney, por favor. Ahorita me comentan sus imágenes, sus palabras, por favor. Está un joven en una biblioteca, lo que pareciera una biblioteca, con una mujer que tiene el ceño fruncido y que llega a comentar. A ver, quisiera una novela entre 100 y 150 páginas, con un argumento que luego pueda ser resumido en un folio, con un personaje principal cuyos rasgos puedan escribirse en 5 líneas y unos personajes secundarios fáciles de describir. Una novela de la que sea fácil poner una opinión personal. Hacer posible positiva. Ah, se me olvidaba. La novela ha de ser una joya de la literatura universal. Y la señora se queda así como sacada de onda. Bueno, les pido, maestras, maestros, compañeras, compañeros, pensar en una palabra que les arroje esta imagen. ¿Qué palabra les surge así de entrada por esto que observamos y leemos en la imagen? Siguiente diapositiva, Vianney, por favor. Bueno. Cuaderno de campo, dice. Uno de los aprendizajes que tienen lugar en los primeros días de la escuela y que forman parte del currículum oculto es acostumbrarse a ser evaluado. Veamos qué dicen estos jóvenes. Va lo que pareciera una niña y un niño. Dice, muy bien, Luisa, muy bien, Luisa. ¿Tú crees que después de todo lo que me ha costado hacer el trabajo de conocimiento del medio, al final todo se resume en un muy bien, Luisa? Dice el niño. Pues a mí me lo hizo mi padre. Espérate que se entere que le han puesto un no está mal. O sea, a la niña le pusieron lo que pareciera en un trabajo, le pusieron muy bien. Y ella dedicó, lo que está diciendo es que dedicó mucho trabajo a desarrollar ese, no sé si un documento, una maqueta, un algo, pero lo que le pusieron fue muy bien, Luisa. Y al niño lo que le pusieron fue un no está mal. Entonces el niño dice, espérate que mi padre vea que me pusieron no está mal, ¿no? Bueno, una palabra que se les venga por esta imagen. Siguiente, por favor, Vianney. Están en un salón de clases o lo que parece ser un salón de clases y dice el maestro. Me da igual que sea el año mundial de las matemáticas. El examen lo vamos a hacer de todas maneras. Y entonces los niños con sus banderitas, ¿no? Me da igual que sea el año mundial de las matemáticas. El examen lo vamos a hacer de todas maneras. Bueno, maestras, maestros, compañeras, compañeros, una palabra que se les venga a la mente de esta imagen. Bueno, siguiente, Vianney, por favor. Creo que ya es la última. Vianney. Ah, esa. Esa. ¿Alguien me quiere ayudar? Petrona, muchas gracias. Bien.
Bueno, mi asignatura os sentaréis en grupo de 4 y llevaréis una libreta común con los trabajos del grupo. La otra figura es una dama. Quiero las mesas separadas. Escribiréis en folios blancos que luego incluiréis en un bloc. Otra persona. Sentaros por parejas. Los apuntes y ejercicios en una libreta pautada con un margen de. Al final, los jóvenes, los niños, se preguntan, ¿qué te ha parecido el primer día de clases? O la otra contesta, en una palabra, zapping. Es correcto. Bueno, son muchos maestros dando muchas indicaciones, ¿no? ¿Qué palabra se les ocurre con esta imagen? Bueno, maestras, maestros, compañeras, compañeros, ¿quieren compartirnos las imágenes antes de pasar a la siguiente diapositiva? Las palabras que se les ocurrieron antes de pasar a la siguiente diapositiva. Cuéntenme. Vemos ahí que nos acompañan de varios lugares, de San Luis de La Paz, Guanajuato, de Ciudad de México, de Irapuato, de Tabasco, de Hidalgo, de Puebla, son directores, maestra Carla, maestra de secundaria, maestro Roberto, director de plantel, Mercedes, de bachillerato, maestra de bachillerato y de universidad, Luis del Carmen, entiendo, de universidad, María de la Luz, de normal, Carlos Rafael, supongo que nivel superior, Oscar Giovanni, estudiante de universidad, Petrona, docente de universidad, gracias Manuel, subdirector de secundaria, perdón que los tuté maestras, maestros, maestra Graciela de USAER, de primaria. Ok, muchas gracias a todas y todos. Sigo leyendo ahí lo que van poniendo, pero brevemente. Las palabras en las que pensaron, supongo evaluación sumativa, el maestro Marco, metacognición, una palabra muy bonita, portafolio, maestra Petrona, evaluación formativa, maestro Marco, escuela tradicional, maestra Petrona, metacognición, portafolio de evidencia sin rúbrica o criterio claro de lo que se espera y la retroalimentación muy escueta. El maestro Tomás, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el maestro Omar, estudiante de doctorado, el maestro Claudio, jefe de enseñanza, el maestro Isidro dice que lo que pensó de las imágenes es evaluación formativa. No, evaluación tradicionalista, dice usted. Evaluación, dice la maestra Faradi. ¿Estoy pronunciándolo bien? La maestra Claudia viene de Tlaxcala. Ok, síganos poniendo por favor las palabras de las imágenes que están, bueno, vieron. Si quieres, Vianey, podemos irlas poniendo nuevamente para que las vean los demás. Y quiero darles la palabra a los que opinaron, a los que las vieron. Nuestro curso se llama Evaluación Formativa y pues bien, me parece que son imágenes que nos llevan a la reflexión de la evaluación. ¿Cómo fuimos evaluados nosotros? ¿Cómo evaluamos, maestras, maestros? Les cedo la palabra. Por favor, quien quiera participar, levante en las reacciones que tienen abajo de la plataforma su manita y los escuchamos brevemente, rapidito. Un maestro clásico, dice el maestro Tomás.
La maestra Delia, evaluación tradicional. Creo que coincidimos todos, ¿verdad? Son formas de evaluación. Podemos ahí ver ejemplos de formas de evaluación o de estrategias educativas, de estrategias que tienen los docentes para poder pedir productos a nuestros estudiantes, a los estudiantes. Y, por ejemplo, esa que está mostrando Vianey, a mí la palabra que me arroja es retroalimentación, pero una retroalimentación que no es la adecuada, ¿no? Si quieres, vamos a la primera, Vianey, por favor, y hacemos el ejercicio todos. En esta primera, gracias a todos por sus palabras y sus comentarios que están poniendo ahí en el chat. Les animo, por favor, a tomar la palabra, a tomar la voz y solamente señálenmelo, por favor, con la manita. Bueno, miren, en la primera imagen estamos viendo dos estudiantes que están refiriendo que lo que hicieron fue un examen o de lo que les puso la profesora fue un examen, pero lo denominó de una manera rimbombante, ¿no? Parecía que sonaba bonito, sonaba complejo, pero al final era un examen de 10 preguntas. Bueno, esto hay que tener cuidado porque la evaluación, ¿cómo la hacemos? ¿Cuál es la intención de la evaluación? ¿Cómo evaluamos? ¿Hacia dónde vamos con la evaluación? ¿Cuáles son los objetivos de evaluar y de qué manera lo tenemos que hacer o es lo ideal hacerlo? Siguiente, Vianey, por favor. La siguiente, ven esta imagen. El joven llega a la biblioteca pidiendo toda la especificación que seguramente el maestro o la maestra les van a evaluar, si se dieron cuenta. Y entonces, pero hay una característica en particular en todo lo que dice, ¿no? Esperando que sea fácil de describir y fácil de poner una opinión personal, ¿no? Aparte tiene que ser de una novela de una literatura, de la literatura universal, ¿no? Como una joya de la literatura universal. Entonces, pareciera que de repente dejamos actividades complejas a los estudiantes y los estudiantes dicen, bueno, esto suena muy difícil, pero a ver si hay un camino fácil para poderlo conseguir, ¿no? ¿Qué sucede por ahí? Entonces, bueno, antes nuestros estudiantes iban a la biblioteca. Ahora nuestros estudiantes ocupan la inteligencia artificial para hacer los trabajos, el chat, ¿cómo se llama este nuevo chat? El chat ChatGPT. Sí, gracias, exactamente. Utilizan ese chat para hacer algún trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente, Vianey. Esta que les decía hace un momento, a mí me refiere a la retroalimentación. La evaluación está de la mano de la retroalimentación. ¿Qué saben ustedes, maestras, maestros, compañeras, compañeros, de la retroalimentación? ¿Cómo tiene que hacerse la retroalimentación para que sea una retroalimentación efectiva, que les sirva a los jóvenes? Siguiente, Vianey, por favor. Dicen por ahí, como una educación tradicional, ¿no? No salirnos de las reglas, determinar, lo más importante son los tiempos, quizá lo más importante es lograr los objetivos, lo que planteamos en la planeación o lo que establecimos en la planeación del semestre. Hay que alcanzar, cubrir el programa de la materia, aunque no toquemos temas que les parezcan relevantes a los estudiantes, no sé,
Dice el maestro Omar, expresión limitada hacia los alumnos. Bueno, hay un ejercicio de limitar, en efecto, las opiniones y las actividades que ellos pueden llevar a cabo. Y último, Vianey, por favor, en esta, pues una serie de actividades que tienen que hacer con todas las materias que tienen en un semestre, ¿no? O en un año. Todos los maestros deciden dejar una serie de trabajos porque están pensando en su asignatura, pero están desvinculados de las demás y muy probablemente desvinculados del contexto. Entonces, del contexto del estudiante. Entonces, el estudiante va cumpliendo con los requisitos, pero pareciera que estos requisitos estas actividades están desvinculadas con el propio estudiante, con la propia, los propios contenidos de la asignatura, quizá el propio perfil de egreso de los estudiantes de esa escuela o de ese nivel. Podríamos ir indagando por ahí. Gracias a todas y todos por sus comentarios y por hacer el ejercicio de las palabras. Vamos a entrar de lleno. Esta tarde, en estos minutos que nos quedan, les hablaré brevemente de la evaluación formativa, como lo que ustedes seguramente ya conocen. La evaluación formativa, siguiente, Vianey, por favor. La evaluación formativa es un tipo de evaluación que se ha puesto, pues ya no sé si de moda, pero que ha tocado las entrañas de todos los niveles educativos y de todos los subsistemas. La evaluación formativa no es un tema nuevo, pero es un tema en el que hay que poner cada vez más atención y darle mayor énfasis, porque estamos absorbidos en una dinámica educativa de contrarreloj, y entonces esta dinámica nos hace hacer nuestra práctica educativa como docentes o llevarla a cabo como docentes de la manera que nos enseñaron, y que en gran medida tiende a ser de una forma tradicional. Entonces, la intención es sugerir que nos adentremos en este tema de evaluación formativa, que si bien ya muchos de ustedes, repito, conocen, pues hay que hacer una serie hay que detenernos para hacer una serie de puntuaciones o señalamientos de elementos que contempla la evaluación formativa y que son importantes rescatar. Bueno, ¿qué creencias, sería la pregunta para detonar la exposición? ¿Qué creencias, sentimientos y emociones tienen ustedes respecto a la evaluación? ¿Cómo los evaluaron? Decía hace un momento. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Cómo se han dedicado a evaluar? ¿Cómo los evaluaron en las escuelas a ustedes en los diferentes niveles? Bueno, aunque es evidente que aprender de forma significativa y relevante depende de muchos factores que concurren en el espacio en donde nos encontramos, resulta que en los entornos educativos, sobre todo en los entornos educativos formales en los que nosotros trabajamos, la evaluación tiene un peso privilegiado. Tradicionalmente, la evaluación siempre ha sido transitada a a tener más presencia de manera sumativa. Evaluamos una serie de productos, una cantidad de productos en la unidad, en el semestre, en el año. Esta serie de productos tienen un puntaje y este puntaje se suma, se promedia al final del periodo y obtiene una calificación. De igual manera con los exámenes, con las participaciones, con todos los criterios que hemos determinado para evaluar a nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, así hemos ido evaluando. Pero la evaluación ha tenido este peso privilegiado
si olvidando de alguna manera o dejando de lado el aprendizaje. Es decir, ¿dónde queda el objetivo que intentamos logren nuestros estudiantes, que es que sean capaces de resolver situaciones de la vida cotidiana con lo que nosotras y nosotros les enseñamos? Entonces, la evaluación tiene que servir para revisar si se está logrando que nuestros estudiantes están siendo capaces de resolver esas situaciones. Siguiente, Vianney, por favor. Por tanto, la evaluación formativa es un proceso, maestras y maestros. No es un momento, ojo, porque ustedes seguramente, no me dejen mentir, porque ustedes son expertos en estos temas, entonces con toda confianza siéntanse con la libertad de participar o de sumar información. La evaluación sumativa, ustedes la saben, se hace al inicio del periodo, al inicio del proceso, al finalizar el proceso, una vez sumando todas las actividades, la evaluación sumativa, pero existe una evaluación previa que se hace al inicio, y al inicio del proceso esta evaluación se llama evaluación diagnóstica. Normalmente les hacemos un cuestionario o un examen a nuestros estudiantes. Entonces, entramos a clases o llegan al inicio del ciclo escolar y nosotros les hacemos un examen para saber qué conocimientos previos tienen. Bueno, en el mejor de los casos hay asignaturas en donde no se hace una evaluación diagnóstica, pero supongamos que en la mayoría de los casos se hace una evaluación diagnóstica. Les hacemos un cuestionario, indagamos sobre lo que conocen y en apariencia a partir de esa evaluación ajustaríamos las estrategias y los contenidos de nuestra asignatura y empezaríamos a trabajar, ¿no? Bueno, esa evaluación diagnóstica se hace al inicio y la evaluación sumativa se hace al finalizar el periodo, una vez sumando todos los porcentajes, las calificaciones, la evaluación que se hizo durante todo el periodo. Bueno, la evaluación formativa no se hace en un momento específico, se hace durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el inicio hasta el final. Y esto esto es sumamente importante porque a veces confundimos que la evaluación formativa se encuentra entre la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa. Y no, la evaluación formativa se encuentra dentro de todas. Y permítanme decir, durante todo el proceso, y permítanme decirlo así, la evaluación formativa integra la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa. Repito, las integra. No son momentos, la evaluación formativa no es un momento, sino es un proceso. Se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces ahí les pongo, me apoyo en las siguientes diapositivas de algunos autores que nos refieren que es evaluación formativa. No, la anterior, por favor. Si pienso que aprender mi materia, aunque sea de forma implícita, supone que mis estudiantes dominen unos nombres propios, un vocabulario básico, unas definiciones, unos códigos determinados, etcétera, la evaluación deberá detectar ese dominio. Del mismo modo, si considero que aprenderla requiere resolver determinados problemas, mostrar habilidades específicas o poner en juego estrategias concretas, el dispositivo evaluativo habrá de recoger de forma fidedigna esas ganancias. Entonces, preguntas al aire. Para aprender mi materia, los estudiantes
¿Qué saberes deben de realizar? ¿Requieren modificar alguna práctica? Bueno, esto nos llevaría, estas preguntas que detonan este párrafo que nos lleva Pozos a reflexionar, esta idea que nos lleva a Pozos a reflexionar, implica el inicio de nuestra evaluación formativa que integra la evaluación diagnóstica. Ahora sí, Vianey, por favor, a la siguiente. Entonces, maestros, vayan pensando en las ideas, si es que están de acuerdo con lo que estamos comentando, cuáles son las formas de evaluar que desempeñan cotidianamente y cuáles son las estrategias que ustedes consideran deben de modificar. No me lo digan ahorita, pueden si quieren ponerlo en el chat, pero es para que se lo lleven para pensar a casa y que lo reflexionen. Quiero dejar la semillita para que nos volvamos a ver en otra ocasión y podamos trabajar este tema más a profundidad. Bueno, la evaluación supone poner obstáculos para seleccionar a los mejores. Esto pudiéramos pensarlo. La evaluación es un medio idóneo, pero no el único, para controlar y motivar a los estudiantes. El examen objetivo, ojo, tipo test, es un método de evaluación que en apariencia es el más válido y fiable, no el único. La evaluación continua es poner a prueba al estudiante con frecuencia, frecuentemente. Esa es una evaluación. Una evaluación continua es una evaluación formativa. Todo el tiempo. Ahorita voy a comentar. Entonces, hacer evaluaciones continuas, hacer evaluaciones formativas, ¿es una pérdida de tiempo cuando lo importante es avanzar en los temas? ¿Qué pasa? Reflexionemos si están de acuerdo o no están de acuerdo con estas ideas. Siguiente, Vianey, por favor. Entonces, ¿qué ideas tenemos sobre la evaluación y qué problemas tenemos al evaluar a nuestros aprendientes? Y ahora sí, pónganmelo en el chat, por favor. ¿Qué ideas tienen sobre evaluación, maestras y maestros? ¿Para qué sirve la evaluación? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué problemas tenemos o enfrentamos al evaluar a nuestros estudiantes? Por favor, pónganlo en el chat y los vamos a ir leyendo. Dice el maestro Omar, a usted lo evaluaron con exámenes. Nunca tomaron en cuenta sus aprendizajes previos. Dice el maestro Carlos, la evaluación es un punto de control tanto para el estudiante como para el maestro. Dice el maestro Mar, evalúa con listas de cotejo. El maestro Marco, la evaluación formativa es un proceso que retroalimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él junto al educador puede ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. Bien, esta es una buena definición, una buena aportación de evaluación formativa. Entonces, ¿qué pensamos de la evaluación? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo nos han evaluado a nosotros? ¿Qué problemas tenemos cuando nosotros evaluamos? Los que son estudiantes, ¿cómo los evalúan en su universidad? ¿Con un ensayo nada más? ¿Les dan una rúbrica acaso los maestros? ¿Les dicen qué les van a evaluar? ¿Ustedes tienen claridad en el tipo de evaluación? Maestra Petrona, lo evaluaban de manera tradicional, con examen y exposiciones. El maestro Isidro, la evaluación es un proceso que nos sirve para hacer un alto en el camino y poder analizar lo que nos hace falta, tanto a estudiantes como docentes, para la retroalimentación y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, gracias maestras, maestros. Los seguimos leyendo. El maestro Oscar, en su mayoría,
son exámenes y un trabajo o proyecto de investigación. El maestro Manuel, lo que se va a evaluar debe tener significado, es decir, que es un aprendizaje útil. Debe el docente tener claridad de lo que busca evaluar y los alumnos también deben conocer qué es lo que van a evaluar. Maestro Tomás, la evaluación diagnóstica se aplica en la etapa de apertura del curso, la formativa en la etapa de desarrollo y la sumativa en la etapa de cierre. Actualmente está aplicando estas evaluaciones. La maestra Mercedes, la forma de evaluar ha cambiado, se ha modificado a raíz de pandemia y nos ponen a reflexionar en las formas en las que tenemos para evaluar. Gracias a todas y todos. Voy a continuar. Síganos escribiendo, por favor. La maestra Petrona, actualmente el sistema de evaluación por competencias brinda varias opciones, principalmente ir más allá del nivel de conocimiento. Ahora se incluyen las habilidades que desarrolla el estudiante, es decir, cómo aplica el conocimiento. Bien, gracias a todas y todos. Seguiremos comentando. Sigan, por favor, escribiendo, lo seguimos leyendo. La siguiente, por favor, Vianey. Bueno, pues les cuento, ya varios han comentado, repito, ustedes seguramente son expertos en este tema porque han tenido muchos consejos técnicos en donde han platicado sobre esto. Muchos cursos, seguramente a nivel superior o asignaturas que trabajan sobre esto. La evaluación formativa se efectúa en el curso de la actividad y tiende a apreciar el progreso logrado por el estudiante y a comprender la naturaleza de las dificultades que encuentran durante los aprendizajes. Tiene por objeto, como ya bien lo dijeron y como nos lo refieren estos autores en el texto Las competencias en evaluación, un balance, tienen por objeto mejorar, corregir, ajustar el avance de los estudiantes y se funda en la autoevaluación. Dice Marzano, este autor que ustedes revisan muy seguido seguramente, la evaluación formativa abarca todas aquellas actividades llevadas a cabo por los profesores y los estudiantes que proporcionan información que se utilizará como retroalimentación para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que se participa. Bien, han tenido a bien todos y todas comentar. En efecto, la evaluación formativa es esta que se realiza durante todo el proceso y tiene por objeto revisar dónde debemos de ajustar, en dónde tenemos que poner un poco más de atención, qué nos está faltando, qué nos está fallando, qué estamos haciendo bien o por dónde estamos caminando bien y por dónde hay que ajustar mediante algunas estrategias, qué hay que ajustar para lograr los objetivos de aprendizaje. Bueno, la evaluación formativa se vuelve la evaluación más importante para cualquier nivel en el que nos encontremos para el logro de los objetivos con nuestros estudiantes. Si nosotros estamos pensando en una evaluación tradicional, difícilmente lograremos los objetivos. No quiero decir que no, porque muchos de nosotros pudiéramos ser resultado de este tipo de educación tradicional, donde nos evaluaban de manera tradicional, pero la manera más óptima de obtener mejores resultados, dados los contextos tan complejos en los que se sitúan nuestros estudiantes, es a través de una evaluación formativa. Y esta evaluación solamente aprenderemos a realizarla, a diseñarla, si nos adentramos al tema de las formas, no solo los tipos de evaluación, sino las formas en las que podemos llevar a cabo esta evaluación.
esta evaluación formativa. Y las formas, y por formas me refiero, qué instrumentos de evaluación utilizamos, cuándo es pertinente utilizar estos instrumentos de evaluación. Recuerdo que en algunos planteles con los que nosotros hemos trabajado, todos los maestros sabían trabajar con rúbricas y listas de cotejo, pero eran los únicos instrumentos de evaluación que ellos sabían o que dominaban, que conocían. La evaluación formativa no solo se ocupa de estos o no solo se apoya de estos dos instrumentos de evaluación, sino también existen muchos más instrumentos que nos pueden facilitar las tareas a nosotros los docentes y a nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahí, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, apelando a todas estas ideas que han escrito y que hemos comentado, mencionen en el chat o en su libreta, en su computadora, mencionen con la voz lo que en su práctica como directores, como estudiantes, como maestros, realizan ustedes respecto a evaluación formativa. ¿Qué están haciendo ustedes bien, maestras y maestros? ¿Y qué es lo que consideran que pueden mejorar? ¿Qué es conveniente? Invertir tiempo en que los estudiantes comprendan bien los conceptos de nuestra materia, es decir, que dominen bien el desempeño, el contenido de nuestra asignatura, o centrar nuestra atención en los temas que tenemos que ver, en los tiempos que tenemos tan cortos para ver esos temas, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien de entrada. Por ejemplo, me pueden decir, yo no sabía que la evaluación formativa se realizaba durante todo el proceso. Yo pensaba que la evaluación formativa solamente se hacía en un momento. Yo no sabía que la evaluación formativa centra las bases o tiene las bases en la retroalimentación. Es decir, para lograr el objetivo con nuestros estudiantes, necesitamos saber hacer los ajustes pertinentes. Pero cuando hacemos los ajustes pertinentes, entonces significa que hacemos una retroalimentación. Y la retroalimentación no necesariamente, bueno, no debería de ser muy bien, Luisa. No debería de ser felicidades, Juan, o bien hecho. Sigue así. Si no tendría que ser, por ejemplo, en un documento, en un ensayo, estoy pensando en los estudiantes que nos acompañan de licenciatura. Si nosotros revisamos un ensayo a los estudiantes de licenciatura, fuéramos nosotros los docentes, no nada más les señalamos los errores ortográficos o que está mal la cita, que están mal citando, sino no nada más les ponemos un muy bien o felicidades o un ok, o no nada más les damos la nota y les decimos tuviste 8 de calificación o tuviste tal porcentaje en tu ensayo, sino les señalamos teórica y metodológicamente sobre el texto que estamos leyendo. Estoy dando el ejemplo de un ensayo. Entonces tendríamos que sugerir, revisa tal texto en esta idea, te sugiero revises tal autor que comenta esto, refutar una idea. Oye, pero aquí te estás contradiciendo con lo que está diciendo, con lo que estás diciendo más adelante o con lo que dijiste atrás. Hacer preguntas respecto a lo que el joven está planteando en el documento. La retroalimentación tiene que ser una serie de aportaciones que sumen y que hagan reflexionar al estudiante sobre lo que nos entregó, sobre el producto que nos entregó. Sobre el producto que nos entregó.
Entonces, Vianey, siguiente, por favor. Entonces, les voy a pedir que en su texto, en su hoja, en su computadora o ahí en el chat, menciónenme 5 dificultades con las que, bueno, a las que se enfrentan ustedes cuando imparten una asignatura. Me refiero a dificultades que experimentan con los estudiantes de la asignatura a los que les imparten y por qué creen que esto ocurre. Por ejemplo, los estudiantes usan ahora el chat, este nuevo de inteligencia artificial, y ya no recurren a las bibliotecas, inclusive ya no recurren a las fuentes de internet, de buscadores confiables, ¿no? O de depositorios o repositorios confiables de información, sino ya recurren nada más a este chat. Otros, los estudiantes se copian o se comparten la información y entonces nada más modifican las tareas. O otra dificultad, mis estudiantes no saben trabajar en equipo. Les cuesta trabajo trabajar en equipo. Entonces prefieren entregar las actividades solos. O los estudiantes mis estudiantes trabajan mejor si los pongo a hacer una maqueta, suponiendo que sea un maestro de media superior o de secundaria o de nivel básico, y les pongo a escribir algo, quizá. ¿Cuáles son las dificultades a las que ustedes se enfrentan, maestras, maestros, estudiantes, compañeras estudiantes y compañeros estudiantes? Dicen por ahí, el uso entiendo que esa es una aplicación, seguramente para editar algo, ha de ser como un Photoshop, para resolver actividades de matemáticas y solo se limitan a copiar las soluciones. Maestra Mercedes, esa es una problemática, una dificultad a la que se enfrenta. Gracias. Maestro Isidro, excesiva cantidad de alumnos, copian y pegan las actividades, falta de trabajo colaborativo, individualismo en algunos estudiantes. Gracias, maestro Isidro. ¿Los demás? Maestro Mar, un obstáculo de las barreras de aprendizaje o bien de las necesidades educativas. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Siguiente, por favor, Vianey. Bueno, ¿por qué les pregunto sobre las dificultades? Porque una vez que detectamos las dificultades y así inician nuestros cursos, y por eso venimos a platicarles de manera introductoria sobre evaluación formativa. No podemos abordar el tema de evaluación formativa sin conocer las dificultades a las que nos enfrentamos. Forzosamente, maestras, maestros, cuando abordamos el tema de evaluación formativa, necesitamos hacer un diagnóstico de nuestros estudiantes, del espacio educativo en el que nos encontramos. ¿Cuáles son las dificultades que yo, maestra y yo, maestro, me enfrento en una asignatura o en mi plantel? ¿Qué características? Y estas características, maestras y maestros, no solo serán cognitivas o de aprendizaje, sino también son contextuales. Me refiero, cuando digo contextuales, me refiero a que nuestros estudiantes quizá no tienen internet o tienen un uso excesivo del internet. Quizá tienen mucha información en estas tecnologías, en estas formas tecnológicas, en el teléfono, en la computadora, pero no saben cómo sintetizar esa información, no saben cómo distinguir la información que es adecuada de la que no lo es, ¿no? Quizá
una dificultad para que nosotros llevemos a buen puerto nuestra actividad docente es que el tiempo nos come. Y entonces, hacer una evaluación formativa, pues quizá terminamos solo maquillándola y no concretándola claramente. Entonces, estas dificultades, para cuando nosotros abordamos el tema de evaluación formativa, repito, hay que identificar las dificultades a las que nos enfrentamos y a las que se enfrentan nuestros estudiantes. Son dos actores, el docente y el estudiante. El primer paso que nosotros sugerimos para abordar el tema de evaluación formativa es la clasificación de las dificultades. Una vez que nosotros clasificamos las dificultades, entonces somos capaces de hacer un ejercicio de planeación de la evaluación. ¿Cómo entonces podemos entrar a evaluar a esos estudiantes con estas dificultades que se me presentan a mí del contexto, de la escuela, de mi asignatura, del espacio donde voy a impartir la clase, cognitivos también, y dificultades que tienen nuestros estudiantes, del contexto, cognitivos, de dificultades hasta personales o familiares, no sé, no que solo clasificamos, no que ustedes las vayan a atender, pero solo clasificar estas dificultades. Una vez las tengamos identificadas y clasificadas, somos capaces de diseñar podemos empezar a diseñar una ruta de acción en materia de evaluación. Esto que comento es la primera sugerencia que en el instituto les venimos a compartir para poder adentrarnos en lo que ya definimos como evaluación formativa, que es el proceso que se realiza durante todo el momento de enseñanza-aprendizaje o el proceso, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si queremos hablar de evaluación formativa, tendremos varios momentos, y esta es la invitación, tendremos varios momentos o distintos momentos en el curso. Conoceremos de qué trata la evaluación formativa, conoceremos cuáles son los elementos fundamentales, quiénes son los principales autores, cómo se puede abordar la evaluación formativa en diversos contextos, pero también aprenderemos a diseñar la ruta de acción para evaluar formativamente. Este curso está planteado como un taller en donde ustedes podrán llevar a cabo un ejercicio de diseño evaluativo para entonces ponerlo en práctica en sus espacios en donde se desenvuelvan como docentes, como directivos, como estudiantes y bueno, lleven a buen puerto el ejercicio de concretar los conocimientos en lo que todos queremos lograr, que es resolver situaciones de la vida cotidiana o situaciones que se nos presentan a nuestro alrededor con los conocimientos, habilidades que hemos ido desarrollando en las distintas asignaturas del nivel en el que nos encontramos. Siguiente, Vianey, por favor. Entonces, ¿para qué hablar de evaluación formativa? ¿Nuestra práctica docente debe de cambiar? ¿Puede cambiar? Necesitamos apropiarnos de una serie de conceptos, de estrategias, de diseños
en materia de evaluación formativa para poder llevar a cabo mi práctica de manera distinta? Sí, maestros. La intención y la intención de esta charla, de estas 3 charlas y el cierre que queremos tener el día de hoy, es que ustedes logren desarrollar formas que nos lleven, formas evaluativas, diseños evaluativos que nos lleven a buen puerto con nuestros estudiantes. Por tanto, sugerimos que a través de una explicación a favor o en contra de las ventajas y de las posibilidades de la evaluación formativa, replanteen la posibilidad de que sea una temática en la que ustedes se profesionalicen. Ustedes seguramente, repito, son expertos en estos temas porque han tenido muchos cursos, pero la intención del instituto es trabajar muy puntualmente el tema de evaluación formativa de la mano con otros 2 que nos parecen fundamentales para nuestra práctica docente. Y creemos que, estas 3 temáticas, de la manera en que les queremos plantear la propuesta del curso, implicaría que ustedes lo aterrizaran en sus centros de trabajo. Nuestra intención es sugerir que estas 3 temáticas las incorporen en su vida cotidiana como actores que concurran en la educación. Si ustedes se apropian de ellas, serán capaces de ver mejores resultados de manera más pronta, inclusive, con sus estudiantes. Y estaríamos cumpliendo o logrando uno de los objetivos que plantea la educación en este país, que es que nosotros logremos aterrizar los contenidos de nuestras asignaturas en el desempeño de nuestros estudiantes y que sean nuestros estudiantes capaces de enfrentarse a cualquier situación, repito, que se les presente. Entonces, la evaluación formativa, siguiente, Vianey, estamos concluyendo, es un momento de la evaluación o un tipo de evaluación que nos lleva a una serie de preguntas. Estas preguntas que pongo al final de la presentación son preguntas que siempre en evaluación formativa nos debemos de estar haciendo. Quiere decir que si ustedes llegan a tomar un curso de evaluación formativa, son preguntas que se van a hacer, pero también si ustedes trabajan de manera que incorporen la evaluación formativa a sus actividades, estas son preguntas que se estarán haciendo y que les estarán haciendo a sus estudiantes. Con estas preguntas queremos en el instituto cerrar la conversación, bueno, en mi participación, para que se las lleven, son preguntas que podemos responder ahora, pero son preguntas que la evaluación formativa nos sugiere. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención el día de hoy? ¿Qué considero que me hace falta aún? ¿Qué es lo que más me ha gustado o lo que no me ha gustado el día de hoy? Bueno, estas preguntas a diario, si nosotros trabajamos evaluación formativa, son preguntas que les tendríamos que estar haciendo a nuestros estudiantes diariamente o cada vez que tengamos sesión. Y que nuestros estudiantes necesitan irse de la clase llevándose estas preguntas para que vayan caminando hacia sus casas
vayan transitando hacia sus domicilios o hacia la siguiente clase y entonces digan, ah, pues lo que aprendí hoy de tal materia, de matemáticas, fue esto y esto y esto. Lo hacemos normalmente nosotros con nuestros hijos cuando son pequeños. Pero si se dan cuenta, conforme van creciendo, conforme vamos creciendo, dejamos de preguntarles a nuestros jóvenes. Es decir, si ustedes, no me dejan mentir, si ustedes tienen un niño de primaria o de preescolar, cuando lo recogen de la escuela, muy probablemente ustedes o las mamás de los niños, los papás de los niños les dicen, ¿qué aprendiste hoy? Y el niño se la pasa comentándoles. Pero conforme transitamos a distintos niveles o a niveles superiores, dejamos de preguntarles a nuestros jóvenes. Es decir, si ustedes tienen hijos de nivel superior o medio superior, ustedes les preguntan en el día, ¿qué es lo que aprendiste hoy en la universidad? ¿Qué es lo que aprendiste en la materia? O si ustedes dan una clase en nivel superior, llegan a casa y les platican a sus familias lo que aprendieron en una clase que ustedes mismos impartieron. Al finalizar esta charla, maestras, maestros, compañeras, compañeros, se irán a otra reunión virtual, se irán a preparar la cena, estarán en el espacio doméstico y comentarán lo que aprendieron hoy o dirán, lo que dijo Daniela yo ya lo sabía, pero me quedé pensando en una idea que me surgió y la compartirán con los que los rodean. Bueno, queremos despedirnos el día de hoy, o yo concluir mi participación el día de hoy, con estas preguntas que en distintos textos, porque si ustedes nos permiten tener algún otro acercamiento del instituto con ustedes, los pondremos a leer y habrá textos en donde ustedes se darán cuenta que la evaluación formativa tiene un diseño metodológico. Y la evaluación formativa dentro de este diseño metodológico nos refiere dentro de algunas preguntas, algunas de ellas. Dentro de algunas preguntas, estas son algunas de ellas. ¿Qué aprendemos a diario? ¿Qué nos llama la atención de una temática o de una sesión, de una clase? ¿Qué consideramos que nos falta aprender todavía sobre algún tema? ¿Qué nos está gustando de alguna conversación o de alguna sesión? ¿Qué no nos gustó de esta sesión? Bueno, estas preguntas que deberíamos de estarnos haciendo a diario son preguntas detonadoras y que son preguntas que se encuentran dentro de la metodología de la evaluación formativa. Si ustedes las hacen a diario, ustedes estarían llevando a cabo, maestras, maestros, compañeras, compañeros, estrategias de evaluación formativa. Ustedes estarían ya haciendo evaluación formativa. Y si se están dando cuenta que ya la hacen, maestras, maestros, felicidades. Ustedes están llevando a cabo una serie de estrategias, quizá sin concretizar metodológicamente, pero ya están acercándose a ellos. Lo que nosotros queremos hacer, si ustedes nos lo permiten, es sugerir esta metodología, enseñarles o compartirles cómo se diseña metodológicamente la evaluación formativa, cómo la volvemos, no solo cómo nos apropiamos de todo el contenido de la evaluación formativa, sino cómo la diseñamos y cómo nos apropiamos de ella para llevarla a la práctica. Repito, no solamente utilizando los instrumentos de evaluación, nuestro curso no se centrará únicamente en mencionarles los instrumentos de evaluación, porque eso pueden referirlo o encontrarlo en algún texto de evaluación formativa o de instrumentos de evaluación formativa, sino cómo los diseñamos para el contexto en el que nosotros nos encontramos
trabajando o laborando, donde lo queramos aplicar. Cómo diseñamos el mejor instrumento, cómo lo elegimos, y no solo los instrumentos, sino las estrategias para llevar a cabo esta evaluación. Cómo durante todo el proceso doy seguimiento a la evaluación. A veces algunos compañeras y compañeros me dicen, oye Dani, en cursos como estos, me dicen, pero es que es mucho trabajo. Y yo de entrada, ¿no? Dicen eso. Y les digo, no, si trabajamos colaborativamente. Y entonces van ellos descubriendo que por eso estas tres temáticas son fundamentales. Porque si nosotros, si nos situamos con estos tres temas, estos tres grandes temas, y los trabajamos en conjunto, compañeras y compañeros, pero de manera colegiada, entonces resulta que, y hemos tenido casos de éxito, si me permiten decirlo así, de planteles en donde las evaluaciones pues ya son sencillas para los maestros y las maestras. El tiempo, hay ya entrevistas y testimonios de maestras y maestros en donde se dan cuenta que ya no tienen el tambache de hojas o de trabajos que calificar al final del semestre, ya pueden ir a sus fiestas familiares y no quedarse en casa trabajando hasta altas horas de la noche. Es decir, se optimizan los tiempos. Y sobre todo, lo que más nos interesa es se logran los objetivos con los estudiantes. La intención es no solo dar definiciones de evaluación formativa, sino, repito, caminar hacia mostrar cómo podemos diseñar este tipo de evaluación. Creo que esto sería todo por mi parte. Vianey, la siguiente diapositiva, por favor. Y pues los leo. Dice la maestra María de Luz, ¿cómo convertir los aprendizajes de los estudiantes en una nota numérica? Porque las calificaciones son al final problemas a resolver. Desafortunadamente o afortunadamente ya no quiero imprimir mis opiniones, pero en todas las escuelas tenemos que poner una nota numérica. ¿Cómo empatar la nota numérica con el desempeño que obtuvimos en la evaluación formativa? Bueno, hay un diseño, para eso necesitamos ser puntuales en el diseño de la evaluación. Hay mucho que leer, hay mucho que poner en práctica. Si nos permiten, podemos ir de la mano caminando poco a poquito y verán los resultados. El maestro Omar dice, aplicar una evaluación formativa implica una enseñanza basada en valores. Bien, ustedes seguramente han leído muchos textos desde La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, hasta todos los textos de evaluación por competencias, ¿no? Que ponen en la SEP en nivel básico, en nivel medio superior. No sé qué tanto en superior hayan llegado estos textos y si ustedes están adentrados en el nivel superior en ello. Dice la maestra Petrona, otro asunto o dificultad es el tiempo limitado de los cuatrimestres en nivel superior, claro, y el que los objetivos de la asignatura son amplios para terminar el semestre. Otra dificultad reciente identificada son los efectos de pandemia, en el que las clases en línea solo era para cubrir los contenidos, sin la parte práctica de la formación en competencias. Por eso ahora retomar clases en presencial, dando por hecho que la materia anterior cubrió los alcances de los resultados de aprendizaje, nos arroja otra realidad. Es correcto. En nivel superior tenemos a mí me parece una dificultad mucho los tiempos.
En el caso de aquí de Puebla, quiero comentar la UAP, por ejemplo, tenemos 2 grandes semestres y un interperiodo que son de 4 semanas. Y yo soy una fiel resistente a ese interperiodo porque en 4 semanas, ¿cómo evalúas el estudiante y cómo garantizas que el estudiante logró los objetivos, ¿no? Me parece que son estrategias de diseño, de planeación, de diseño curricular en los niveles superiores que hay que trabajar. Dice el maestro Manuel, saturación de actividades que por tiempo no pueden ser evaluadas y solo se califican. Saturación de trabajos o tareas que imponemos los docentes, falta una planeación por parte de los docentes y con ello organizar las competencias que se evaluarán en la formación del estudiante de manera colaborativa, integral y organizada, dice la maestra Petrona. El maestro Enrique Arenas, la atención, ya que son generaciones que intentan ser multitareas, sin embargo no se enfocan en la raíz del conocimiento, anulando las bases de la enseñanza. La maestra Mercedes, distracción con los móviles, con toda la tecnología. La maestra Ariana, la diferencia de capacidades cognitivas, pues tiene estudiantes muy avanzados y otros seguramente que no. La maestra María de Luz, no leen, solamente copian y pegan sin reflexionar. La maestra Delia, dificultad para el trabajo colaborativo, buscan respuestas rápidas en internet. El maestro Marco, el nuevo enfoque que se propone no se habla de competencias, ya que no se centra en enseñar a los estudiantes para realizar un trabajo, el cual se tomó de las competencias laborales. Este enfoque está centrado en las necesidades de los estudiantes. La maestra Faridi, gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, ya algunos se están teniendo que retirar. Y pues bueno, ¿qué queremos dejar, maestras, maestros? La semillita. Sin duda, no tenemos, hoy tenemos muy poco tiempo para hablar de evaluación formativa. No era mi intención venir a platicarles lo que seguramente ustedes ya conocen de evaluación formativa, sino ir dejando reflexiones de, pues puede que la evaluación formativa sí nos sirva, ¿verdad? Y Daniela está diciendo que hay un diseño de la evaluación formativa. ¿Cómo es ese diseño? A ver, vamos a ver. La evaluación formativa no solamente es un instrumento de evaluación o la aplicación del mismo, sino también incluye una serie de estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, esta semillita ha sido mi intención dejarla para poder tener una charla o una serie de charlas más adelante con ustedes. Es para mí un honor estar estos minutos con ustedes, compartir un poquito de las palabras y de la información, y pues me siento honrada que me dejen entrar hasta sus hogares y hasta todas esas ciudades y estados en los que se encuentran. De parte del instituto, un placer, un agradecimiento, y no los dejo, no hemos cerrado todavía, más bien los dejo con Vianey, que les va a dar una información, y cualquier duda, cualquier comentario, por favor, tienen ahí los correos y los teléfonos que Vianey les compartirá y que les hará llegar seguramente la información a sus correos. Vianey, tienes la palabra y bueno, un placer y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas ideas. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra Daniela. Creo que este webinar nos ha enriquecido bastante en todos estos temas de, pues, la docencia. Yo les comento que este conversatorio forma parte de cursos que están próximos a iniciarse. Nosotros ya estamos ultimando detalles y les comentamos que toda la información se les va a hacer llegar vía correo electrónico.
Para aquellos que están pidiendo constancia, ya les dejé en el chat el número de pantalla y el correo del instituto. Un favor, tomen captura de este momento, envíenme su nombre completo a WhatsApp y esa será su lista de asistencia para que nosotros podamos entregarles su constancia. Igual, nuestras redes sociales se encuentran en pantalla para que también puedan tomarle captura, anotarlo y nos puedan seguir para estar también al tanto de toda la información que se les está brindando. Este conversatorio se va a subir en aproximadamente 1 hora, hora y media a YouTube para que también cualquiera que haya tenido alguna duda, que se haya quedado con ganas de repetir o simple y sencillamente para terminar de ver nuestro número de contacto, ahí se va a encontrar. Creo que es importante que pues todos estos temas se toquen ya que pues sí, son bastante enriquecedores. Sin más que agregar, les agradecemos muchísimo su participación, todo lo que nos han escrito al chat, lo que se ha aportado junto con la maestra Daniela. Esperemos y esperamos que este webinar haya sido enriquecedor para ustedes, satisfactorio y cualquier situación, duda, comentario, con gusto Dianey, estamos para atenderlos. Dianey, perdóname que te interrumpa. Sí, Dice que dígame. se ve bien la imagen. Entonces, si puedes poner los contactos o la dirección en el chat, por favor. Gracias. A ver, permítame. Ya hicimos un acercamiento, no sé si logren alcanzar a verlo. Gracias, Dianey. Igual se encuentra en el chat está nuestro correo electrónico y número de teléfono, por favor, para que lo puedan revisar y no tengan ninguna duda. Pues bueno, a nombre del Instituto de Educación Superior y Posgrados, a nombre de la maestra Daniela, les agradecemos muchísimo su participación y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.